Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Nuestro grupo está conformado por Ivana Antonella Salazar Tello, Tatiana Alejandra Mera Riva y quienes hablan María Eugenia Las Velázquez. Nuestro tema a tratar es sobre la PCR, que significa reacción de cadena polimerasa. PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esta reacción básicamente nos sirve para generar muchas copias de un fragmento de ADN que nos interesa. Esta técnica se utiliza mucho en lo que es la medicina forense, pero también se utiliza para pruebas diagnósticas y genéticas. Para empezar, tomamos una muestra de ADN, supongamos que este es nuestro ADN. Este ADN que está siendo analizado para saber si existe un gen que predisponga una situación particular. Esta muestra puede ser el cabello de una persona y queremos hacer muchas copias de un fragmento de este. El fragmento que vamos a utilizar puede ser un pedazo de este de aquí. Este fragmento es el que se va a reproducir para ser analizado. Lo que vamos a utilizar en esta técnica es la Taq polimerasa, que es una enzima que proviene de la bacteria Thermus aquaticus, donde esta bacteria es resistente a altas temperaturas. Los cebadores que son los que se van a unir a la cadena, el ADN molde y los nucleótidos. Todos estos ingredientes se van a unir en un tubo, donde estos van a ser llevados a un equipo llamado termociclador. Este equipo es capaz de regular la temperatura. Tenemos que tener en cuenta antes de empezar el procedimiento que tenemos que preparar los reactivos en alicuotas congeladas, donde los guardamos a 20 grados centígrados, calculando que cada alicuota sirve para unas 5 reacciones como máximo. Solo para hacer las alicuotas utilizamos puntas especiales con filtros para evitar que se contamine. Nos damos cuenta de esta manera que congelamos y descongelamos pocas veces los reactivos, sobre todo lo que es la Taq polimerasa. El siguiente paso vamos a hablar sobre las temperaturas y ciclos. En la desnaturalización inicial se da una temperatura de 95 grados centígrados por 5 a 10 minutos. En 30 ciclos, con una desnaturalización a 95 grados centígrados por 30 segundos. En alineamiento, a 50 grados centígrados por 30 segundos. Y en extensión, a 72 grados centígrados por un tiempo variable. Al final, se programa la máquina para que se conserven los tubos a 4 grados centígrados. Cuando los cebadores se unen al molde, la polimerasa los extiende y la región que se encuentra entre ellos se copia. Es decir, este vendría siendo lo que es el ADN molde. Luego vienen los cebadores a unirse a la cadena, a los moldes, aquí y aquí. Luego viene lo que es la Taq polimerasa, que el trabajo de la Taq polimerasa es extender los cebadores, es decir, para acá y luego para acá. Los pasos principales para realizar PCR tenemos primero la desnaturalización. Esta ocurre a 96 grados centígrados. Aquí se separan las cadenas de ADN mediante lo que es el calor y esto proporciona los moldes para el siguiente paso. Es decir, así, aquí tenemos lo que es las cadenas de ADN
juntas. Entonces, por desnaturalización o por la reacción del calor, estas se van a separar. Así. Luego continuamos con lo que es el templado. El templado ocurre de 55 a 65 grados centígrados. Aquí la reacción se enfría para que los cebadores se unan a las secuencias complementarias en el molde del ADN. Así. Aquí tenemos las secuencias complementarias ya separadas por desnaturalización. Aquí llegan los cebadores. Aquí y aquí. Luego continuamos con la extensión, que esta ocurre a 72 grados centígrados. La temperatura de la reacción se eleva para que la polimerasa extienda los cebadores y sintetice nuevas cadenas. Es decir, así. Aquí tenemos las cadenas. Aquí tenemos los cebadores. Y aquí viene lo que es la Taq polimerasa, que la función de ella es extender los cebadores para que la cadena se empiece a copiar de 5' a 3'. El PCR tiene diferentes métodos o aplicaciones en función de lo que nos interesa investigar. El primer paso es tener claro el tipo de información que necesitamos elegir o diseñar una estrategia apropiada para nuestro trabajo. Primero, PCRS para la amplificación de un sitio conocido del genoma locus. Estos PCRs requieren conocer la secuencia con la que se trabaja. Por ejemplo, cuando amplificamos un gen específico como el 16S, en cuyo caso se utilizan oligonucleótidos diseñados a partir de las secuencias de ese gen y se obtiene un solo fragmento de un tamaño ya conocido. Con este tipo de PCRS es posible hacer filogenias y obtener los datos. Hay distintos caminos, desde hacer genes especiales que detectan cambios hasta de una sola base entre las secuencias, hasta utilizar enzimas de restricción para generar patrones de cada individuo. Aunque lo ideal es obtener la secuencia completa del gen que amplificamos, sobre todo cuando se desea responder a preguntas relacionadas con fuerzas evolutivas que han actuado sobre él. PCRS en los que no es necesario conocer la región que se está amplificando, o sea, se amplifican regiones no conocidas como zonas hipervariables del genoma, por lo cual no se sabe el tamaño del fragmento. Estos se utilizan para determinar el polimorfismo genómico y son los más comunes. En el primer ciclo de la reacción, lo que sucederá es que el oligonucleótido utilizado hibridará en distintas zonas del ADN y primero comenzarán a sintetizarse fragmentos de pequeños variables e indefinidos hasta donde la polimerasa logre copiarlos. En el segundo ciclo, las cadenas sintetizadas a partir de las primeras copias serán del tamaño que existe entre dos oligonucleótidos que no estén muy alejados entre sí. Estos fragmentos se copiarán una y otra vez y de esta manera al final obtendremos muchos fragmentos de tamaños diferentes con los que conoceremos las secuencias con las que se inician y se terminan, pero no la secuencia completa de cada uno. Proceso exponencial. Después de realizar un ciclo, es decir, calentamos, se separan las cadenas, enfriamos, se adhieren los cebadores, calentamos nuevamente y la polimerasa hace su trabajo. Después de todo eso, ahora tenemos dos cadenas, pero como todo se encuentra en la solución, simplemente podemos volver a calentar y ahora estas cadenas de ADN se duplicarán y obtenemos 4 moldes de ADN. Después, cuando enfriamos, los cebadores se adhieren a ellos y claro, sigue siendo el mismo cebador porque nos interesa la misma secuencia. Así que pasamos de una doble cadena a 2 y después a 4.
Y seguimos repitiendo el proceso hasta 35 veces aproximadamente. Al final obtenemos muchísimas copias. ¿Cuánto tiempo nos tomaría hacer todo el proceso? Bueno, esto depende del tamaño de nuestro fragmento, pero normalmente se necesita de 2 a 3 horas. Empezamos con un fragmento y después de unas horas obtenemos miles de millones de copias. ¿Cómo se sabe cuándo debe detenerse la polimerasa? Bueno, como dijimos antes en la primera parte, tal vez no sabe cómo detenerse, pero después, cuando empieza a extender en la otra dirección, se da cuenta de que ya no tiene nada que copiar y así que la mayoría de miles de moléculas que producimos tendrán terminaciones limpias.